un poquito a charlar, a dar sus conocimientos sobre esta industria que es muy importante, ¿no? Dentro de la industria química. Entonces, sin más preámbulos, voy a ceder la palabra al ingeniero José Takachiri para que comience con la exposición. Adelante, José. Muchas gracias, ingeniero Johnny. Bueno, buenas noches a todos los compañeros presentes. Vamos a iniciar el programado, el webinar, proceso de producción de ácido sulfúrico. Bueno, mi nombre es José Takachiri, soy egresado de la carrera. Bueno, el contenido que he preparado para esta charla es, en primero, evolución del proceso de producción y mercado mundial, planta de ácido por quema de azufre y planta de ácido metalúrgico. Una consulta. ¿Se escucha bien el audio? Sí, Ya, bueno. Todos, nadie tiene problemas. Está positivo, José. Ya, Adelante. sigamos. Evolución del proceso de producción. Bueno, un segundo, ya. El ácido sulfúrico es una materia prima para toda la industria química. Es muy importante, tanto para los fertilizantes, para lixiviar ciertos metales, etc. Entonces, el ácido sulfúrico, tanto que ha sido su demanda, digamos, su uso en la industria, ha sido considerado en los últimos tiempos como un medidor de un país. ¿Qué quiere decir? Eh, la cantidad, o sea, un país cuando produce cierta cantidad de ácido sulfúrico, o marca como un indicador o como potencial o el desarrollo de la industria química. Entonces es uno de los indicadores de desarrollo de la industria química, el ácido sulfúrico. Veamos. Bueno, el hombre ha empezado a utilizar o ha empezado a investigar ácido de aquellos tiempos. En 1736 comenzó con la manufactura comercial del ácido sulfúrico por Wards. Eso ha sido el primer trabajo realizado. Y luego en 1806 por Clement y de Sormes iniciaron el proceso de producción como tal por cámaras de plomo, utilizando materia de partida o como materia prima el dióxido de azufre. Con el método de cámaras de plomo empezó una nueva era industrial, concretamente en 1841, cuando se comenzó a trabajar o implementar en la misma planta de cámaras de plomo torres de Glover y Gay-Lussac. Aquí tenemos el diagrama de flujo para que entendamos bien. En la parte izquierda tenemos la entrada de lo que es oxígeno, óxidos de nitrógeno, y más abajito tenemos el dióxido de azufre, entrada de dióxido de azufre. Bueno, ahí tenemos el torre de Glover. El siguiente tenemos cámara 1, cámara 2, cámara 3, que son cámaras de plomo. Y en la parte derecha tenemos torres de Gay-Lussac. Veamos cada uno de estos. Como somos ingenieros o futuros ingenieros químicos, vamos a desglosar esto por partes. Veamos. ¿Cómo es la oxidación de SO2 a trióxido de azufre? Bueno, veamos. El gas procedente, bueno, antecitos, el dióxido de azufre puede obtenerse por diversos fuentes de materia prima. Uno de ellos es el quema de azufre, podría ser, o cualquier otro mineral sulfurado. Uno de ellos es el pirita, sulfuro de hierro. Sulfuro de hierro lo combustionas y te produce el dióxido de azufre. Bueno, a modo de introducción, ¿no? Veamos, el SO2 pasa por un sistema llamado torre Glover. Esta torre tiene las dimensiones geométricas de 16 metros de altura,
y en el interior de esta torre se rellena con anillos de porcelana llamados cerámicos, un nombre comercial. Entonces, es el torre Glover, ingresa el dióxido de azufre y el óxidos de nitrógeno. ¿Qué ocurre aquí? Sigamos. Por la parte superior de la torre entra una corriente llamada mezcla nitrosa. Entonces, aquí está la mezcla nitrosa. En la parte de arriba pueden ver, está retornando del torre de Gay-Lussac, una mezcla nitrosa. Entra al torre de Glover. En esta mezcla nitrosa, dicha mezcla contiene ácido sulfúrico y óxidos de nitrógeno. Monóxido de nitrógeno y dióxido de nitrógeno, principalmente. Estos gases actúan como catalizadores. En esta torre de Glover tiene lugar en parte la reacción de oxidación. El SO2 que viene de combustión de azufre o combustión de algún mineral, se le oxida con oxígeno. Bueno, el oxígeno, ¿dónde está? Aquí. El oxígeno ingresa junto con el dióxido de azufre. Como este dióxido de azufre viene de algún horno, siempre está con exceso de oxígeno. Entonces el oxígeno entra por ahí igual. Entonces la oxidación conduce a la formación de trióxido de azufre. Este trióxido de azufre a la vez con contacto con agua forma lo que es el ácido sulfúrico. Entonces, en esta torre de Glover existe dos reacciones simultáneas: la oxidación de dióxido de azufre y la formación de ácido sulfúrico. Y la formación de ácido sulfúrico sale por la parte inferior, Como esta reacción, la última reacción de trióxido de azufre más mezcla con agua, esta reacción es exotérmica. Entonces, como es exotérmica, sale a temperaturas elevadas, por tanto, tiene que ser enfriado. Y aquí hay un intercambiador de calor. Entonces, por este intercambiador de calor sale el ácido sulfúrico a una concentración de 78%. Este ácido sulfúrico no es el producto final, Este ácido sulfúrico es recirculado al torre de Gay-Lussac, como pueden ver en la imagen. Gay-Lussac. El exceso se puede purgar y puede venderse comercialmente, digamos, en menor volumen. Lo que sí es un producto final es el ácido sulfúrico con 62% que sale de la cámara 2. Eso es el ácido sulfúrico que se obtiene de este proceso. Veamos el siguiente paso. Eh, en este proceso de producción de ácido sulfúrico en torre Glover, los óxidos de nitrógeno son liberados sin consumir. Son catalizadores, no se consumen en el proceso y quedan en disposición de seguir siendo utilizados. Bueno, veamos nuestro diagrama flujo. Lo que sale de la torre de Glover es una mezcla de gases nitrosos, o sea, también es llamado mezcla de Glover, gases de Glover. Entonces, en esta mezcla está principalmente compuesto de dióxido de azufre, trióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, una mezcla de óxidos de nitrógeno y vapor de agua. Por la parte superior ingresa agua, que se distribuye de igual forma a las tres cámaras. Bueno, en esta planta de proceso de cámara de plomo puede tener más de 3 cámaras, hasta 6 cámaras. En este caso lo he hecho el diagrama de flujo con 3 cámaras, pero no necesariamente tiene que ser de 3 cámaras, puede ser más, Entonces, ingresa el gas, mezcla de gases, a la cámara 1 y al contacto con vapor de agua, por las paredes de esta cámara se condensa lo que es el ácido sulfúrico. Y en las otras cámaras sucede lo mismo. Entonces, por este ducto, a la siguiente cámara, al cámara 2, pasa toda mezcla de líquidos y más gases. Entonces, aquí ocurre como separación líquido, si el término vale como separación de gas líquido, digamos.
Por la parte de abajo está el líquido que sale como ácido sulfúrico concentrado al 62% en peso. Y, y los gases que no han podido ser condensados pasa al siguiente cámara. Y nuevamente se condensa. Y todo el flujo se manda al torre de Gay-Lussac. En este torre de Gay-Lussac se activa lo que es el catalizador nuevamente, al entrar en contacto con ácido sulfúrico concentrado al 78%. Entonces, por la parte inferior sale lo que es la llamado mezcla nitrosa. Esta mezcla nitrosa nada más que es una mezcla de ácido sulfúrico y, y sulfuros y óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno. Y entra nuevamente al torre de Gay-Lussac y es un proceso cerrado, se recirculan los óxidos de nitrógeno. Ese es el proceso llamado cámaras de plomo. Aquí podemos ver la fotografía antigua que es instalado una planta de cámara de plomo. Aquí pueden ver el torre de Gay-Lussac y torre de Glover y cámaras 1, 2, 3. Y de la cámara 2 sale el producto final para comercializar. Sigamos. Bueno, como ustedes han visto, en las dos torres ocurren diferentes reacciones químicas. Entonces, muchos químicos han hecho o evaluado o han estudiado el mecanismo de reacción. Entonces, varios autores han propuesto diferentes mecanismos de reacción. El más sencillo lo he puesto aquí, que es el de Reynolds y Taylor. En 1912 propone el siguiente grupo de reacciones como integrantes del proceso químico. En primera instancia, el óxido de azufre o el dióxido de azufre, al entrar en contacto con agua, reacciona y forma lo que es ácido sulfuroso. Este ácido sulfuroso entra en contacto con óxidos de nitrógeno, llamado como catalizador, para formar lo que es el ácido sulfúrico. Y este monóxido de nitrógeno, al entrar en contacto con el oxígeno, nuevamente se vuelve a regenerar. Entonces, por eso lo llaman catalizador. Al mismo tiempo, se estaba investigando en esta época, ¿no? En esta época, en 1912, cómo, cómo oxidar directamente el SO2 a SO3. Luego de varios estudios, el método fue patentado en el año 1831 por un comerciante de vinagre de origen británico llamado Peregrine Phillips y facilitaba la obtención de ácido sulfúrico mucho más puro y más concentrado. ¿Qué quiere decir? Ya no producía al 62%, sino con este método ya se llegó a producir ácido sulfúrico al 98.5% que actualmente se comercializa a nivel mundial. El método que él desarrolló en aquel entonces, el catalizador, era a base de platino, óxido de platino. Entonces, desde ese patente entró el tema del catalizador. Veamos el tema de catálisis. Hoy en día, esa tecnología de cámaras de plomo quedó a la historia. A nivel mundial nadie utiliza ese proceso. Lo que utiliza actualmente es el proceso de catálisis, utilizando el pentóxido de vanadio, llamado plantas de contacto. Antes de entrar a lo que es plantas de contacto, veamos lo que son los catálisis. La etapa de reacción es esencial en la oxidación de dióxido de azufre con aire, oxígeno y trióxido de azufre, con la ayuda del catalizador. Entonces, el platino era el mejor catalizador, pero tenía algunos inconvenientes que hace que no se emplee en la industria o no ha avanzado. El primero es muy susceptible a las impurezas, especialmente al arsénico, y se envenena rápidamente. Y el segundo es muy caro, muy caro. O sea, el arsénico es un elemento
tóxico para el catalizador. Lo envenena rápidamente o pierde su actividad catalítica muy rápidamente. Veamos, los catalizadores empleados normalmente hoy en día es el pentóxido de vanadio. Bueno, la empresa BASF patentó el empleo de pentóxido de vanadio en 1903. Aquí podemos ver diferentes modelos. En forma de fidito que ven en la primera figura, es el primer invento que se ha utilizado. Luego la segunda en forma de un tubito cortado, eso es el siguiente evolución, digamos, si el término vale. Bueno, se ha estudiado diferentes caídas de presiones en diferentes torres, entonces hasta que ha llegado a producirse pentóxidos de vanadio en forma de estrellas, con 6 lóbulos, 5 lóbulos canalizados, ¿no? Aquí vemos cómo funciona el pentóxido de vanadio en la industria para oxidar el SO2. Los reactores suelen tener 4 bandejas. Algunos lo llaman bandejas, algunos lo llaman cama. Uh, la, como la reacción es exotérmica, a la salida de cada cama se tiene que enfriar los gases para volver a ingresar al siguiente cama. Por ejemplo, veamos, por la parte superior ingresa el SO2, lo que es materia prima. Al pasar por la cama 1, cuando reacciona el SO2 a S3, la reacción es exotérmica y llega más o menos hasta 650 grados. El catalizador tiene que trabajar más o menos a 450 grados centígrados y no hasta 500, digamos, pero no puede pasar. Si lo pasa, se funde el catalizador y no sirve de nada, luego pierde su actividad catalítica. Entonces, para evitar eso, tienes que enfriarlo el gas por cada cama que pasa. Entonces, de la cama 1 que sale es enfriado y el gas enfriado que está a 400 o 430 vuelve a ingresar a la cama 2. Y de la cama 2 sale nuevamente a temperatura a 500 grados centígrados. Y esto nuevamente hay que volver a enfriar para volver a ingresar al siguiente cam. Entonces, este enfriamiento, dependiendo la configuración de diferentes plantas, varía. Algunos pueden utilizar intercambiadores de calor o algunos pueden inyectar directamente, como en este caso, aire seco a temperatura ambiente de 20 grados, 25, 15 grados, regulando el flujo, pues controla la temperatura de los gases. Entonces, a la salida de la cama 4, finalmente es el SO3. La conversión de SO2 a SO3 generalmente te marca la eficiencia global, la eficiencia de la planta. Casi lo define. Una pequeña fracción está en otras etapas. Actualmente se está empleando una capa de catalizador de cesio. Bueno, es un estudio reciente, ¿no? Cesio está entrando en el mercado de la industria del ácido sulfúrico por la ventaja que tiene, que se puede activar a temperaturas más bajas que el pentóxido de vanadio. El pentóxido de vanadio se activa alrededor de 450 grados centígrados, mientras el de cesio se activa hasta 390 grados centígrados. Entonces, mucho mejor. Pero la desventaja es caro para emplear en la industria. Entonces, generalmente están utilizando como primera cama, digamos. En la primera cama la utilizan el catalizador de cesio, en las otras camas lo utilizan pentóxido de vanadio. Aquí podemos ver la reacción de oxidación, que es exotérmica. Veamos la producción y mercado mundial. A nivel general, en el mundo, o sea, en el año 2019 se ha producido, o en el año 2018, perdón, 262.2 millones de toneladas de ácido sulfúrico. Y se espera un crecimiento aún más todavía de 2.3% sobre el pronóstico hasta 2027.
Bueno, este estudio salió antes que había la pandemia, pero esta pandemia va a afectar significativamente a este crecimiento. Quizás no haya crecimiento sobre el consumo de ácido sulfúrico. Incluso tal vez rebajemos, en mi opinión, pienso, uh, a 266 millones. Ya, tal vez no lleguemos. Está afectando terriblemente este pandemia. En aquel entonces, ¿cuáles eran las tendencias claves y análisis del mercado del ácido sulfúrico? Se esperaba que el creciente industria de los fertilizantes impulse el crecimiento del mercado del ácido sulfúrico. Por ejemplo, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la demanda mundial del fertilizante fue de 184 millones de toneladas en 2015 y se esperaba que el presente una tasa de compuesta anual de 1.9% para llegar a 201.6 millones de toneladas para 2020, justamente para este año, lo cual no se va a llegar. Segmentación del mercado. Bueno, el mercado global del ácido sulfúrico, bueno, puede clasificarse por su tipo de materia prima. En el mundo se produce a partir de minerales sulfurados, llamados comúnmente pirita. Puede ser sulfuros de cobre, la blenda, la galena, etc. La otra es directamente por azufre elemental o por azufre nativo, que digamos. Tenemos bastante azufre nativo en todo lo que es en la cordillera altiplánica entre Bolivia y Chile. Entonces tenemos fuertes reservas de azufre en Bolivia. Otros países azufre también lo utilizan para producir ácido sulfúrico, pero azufre ya no nativos, sino son azufres refinados de petróleo. La otra es la fundición de metales básicos. Hay otros, por ejemplo, quema de sulfato de hierro, que más adelante lo vamos a ver, y por la regeneración de ácido sulfúrico agotado, también se podría producir ácido sulfúrico. Esos son los otros. Mercado global del ácido sulfúrico por aplicación. Bueno, se aplica en fertilizantes, pulpa y papel, textil, fabricación de productos químicos, productos de metales, ácidos de batería automotriz, refinación de petróleo. También utilizan en la industria petroquímica. Hace 3 meses atrás compraban los de Bulu Bulu, que es un complejo petroquímico de amoníaco, urea amoníaco. También lo utilizan en esa industria. Mercado global del ácido sulfúrico por proceso de fabricación. El proceso de contacto es el único, el proceso de contacto húmedo. Y otros, lo que hemos visto era cámara de plomo, no hay más. Esos son los procesos de fabricación. Bueno, aquí podemos ver el mercado global de ácido sulfúrico por región. Por región, bueno, produce América del Norte, produce Canadá, produce Reino Unido, Alemania, Italia, Francia. En América Latina, lo que más nos interesa, produce Brasil, México, Chile, Perú, Colombia, Argentina, Bolivia estamos en desarrollo, todavía no producimos a grandes escalas. Bueno, me gustaría hacer énfasis en esta parte de lo que es Bolivia. Bueno, antes ácido sulfúrico lo fabricaban Samco, luego apareció Procel que fabricaba, que hoy en día por temas medioambientales lastimosamente han sido cerradas. Sigamos. Producción de ácido sulfúrico por método de contacto. Eh, estimado ingeniero Johnny, si podemos, ya se va a cortar, ya se va a acabar el tiempo, tenemos apenas 2 minutos, si podemos volver a iniciar el webinar, ingeniero.
Está bien, si va a cortar, entonces reiniciamos, José. Entonces, Mm. sigo, continúo, se corta y vuelvo a reiniciar, ingeniero. Sí, está bien, Ya. continuamos nomás, José. Producción de ácido sulfúrico por método de contacto. El método de contacto para la producción de ácido sulfúrico es un método que utiliza un catálisis heterogéneo, es decir, el catalizador empleado es una fase de agregación distinta. En concreto, suele utilizarse un catalizador sólido, el pentóxido de vanadio o el pentóxido de divanadio. Este método permite obtener ácido sulfúrico con una concentración en torno al 98% en peso, que es el que suele utilizarse en laboratorio, por ejemplo, para preparar concentraciones más diluidas, digamos. Al igual que el método de cámaras de plomo, el método de contacto parte del dióxido de azufre obtenido por distintos métodos. Veamos cada una de esas etapas de forma individual. Primera etapa de producción es la producción de dióxido de azufre. El dióxido de azufre lo puedes producir por quema de azufre o por algún mineral o por combustión de algún mineral sulfurado. Bueno, aquí está la producción de SO2. Ahí ven un horno. Ahí podemos producir el SO2 a altas temperaturas con quema de azufre. El quema de azufre lo tienes que quemar a 800 grados centígrados más o menos. Y cuando se trata de minerales sulfurados es mucho más elevada la temperatura. Sigamos. Bueno, algunas materias primas. No se cortó.